Buenas tardes para todos ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les comparte estos momentos el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal. Nos encontramos en la recta final con el domingo 27, que próximamente, si Dios nos prestara vida, llegaremos al 34, donde finalizará el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey, Señor y Rey del universo. Y ante ello, consecuentemente, nos está perfilando ya desde ahora cómo va a ser el término de la humanidad y cómo ahora nos está advirtiendo las lecturas, cada vez más interpelantes y cuestionantes para nuestro caminar de la vida, que en otra hora también fue muy fuertemente para el pueblo judío. De allí esta primera lectura tomada de Isaías 5:1-7. Voy a cantar en nombre de mi amado, una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Aquí hay que tener presente que todavía vemos entre algunas iconografías en el altar o en el ambón de las iglesias, pero sobre todo más antiguamente era muy normal que viéramos la cruz precisamente con esta expresión: la higuera, mas también con las uvas, donde representa no solamente el pueblo antiguo o primer pueblo israelita, sino también nosotros. A tal grado, el pueblo judío, los que han tenido la curiosidad y también la gracia de estar en Tierra Santa, precisamente en Tel Aviv, el aeropuerto, está el candelabro de 7 brazos, más o menos de 1 metro, y está precisamente con esta simbología: la vid y las hojas, representando ese pueblo numeroso, querido por Dios y prometido precisamente a Abraham. Primer pueblo. Segundo pueblo seríamos también nosotros. Ellos serían nuestros hermanos mayores. Y también valga decir ahorita, antier, ya están en guerra palestinos contra israelíes, o viceversa también. Israelíes contra Palestina. Esto de la vid, mas también haber removido la tierra, prepararla, mas plantar las vides selectas,
mas también ponerle una barda, una torre, un lagar, significa todo el cuidado que Dios puso en el Antiguo Testamento para su pueblo. Y sin embargo, no da esos frutos que debería esperarse, dado al cuidado, cariño y amor que le tiene Dios y que nos lo relata en la primera lectura, como también muy sabido por nosotros en el caminar de la historia de la salvación que tuvo sobre el pueblo judío. La liberación de Egipto, llevarlo con alas de águila por el desierto, comida, el maná, las codornices, de una peña brotar agua, también poder vencer a los enemigos para así poder conquistar la tierra de Canaán. En aquel entonces, hoy sería Palestina. De fondo es el problema. Y cómo también está muy relacionado, muy paralelo con el Evangelio. Pero agrega otros elementos más el Evangelio. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante. Luego, aquí viene la añadidura, lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegó el tiempo de la vendimia. Envió a sus criados para pedir parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más le apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y trataron del mismo modo. Por último, mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron el uno al otro: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y da una pregunta a los oyentes, sacerdotes y ancianos del pueblo. Ahora díganme, cuando él vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y rentará el viñedo a otros viñadores que le entregarán los frutos a su tiempo. Aquí sigue la tónica de unos domingos atrás: la viña y los trabajadores. Allá en otro momento sí están trabajando, pero ahora se presenta en que no quieren dar la parte que pide el propietario. Haremos un espacio y regresamos. Le esperamos.
Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Pueden ustedes acceder también a YouTube, como también a otros medios, como es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeartRadio. Les agradecería un like como una suscripción para ir llevando estas líneas en nuestra fe cristiana y católica. Estábamos viendo el paralelo que tenemos entre Isaías de la primera lectura de hoy, como también de el Evangelio. Pero el Señor agrega algo que precisamente nos hace a nosotros también, ahora nuevo pueblo, pensar. Lo primero es que alquiló el terreno a unos y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte. Pero estos se apoderaron de ellos, los golpearon, mataron, apedrearon. Envía otro grupo más, en mayor número que los primeros, y de igualmente los trataron. Y finalmente envió a su hijo, como ya hemos leído en el primer segmento. Y aquí entramos ya nosotros, y no se niega también el pueblo escogido. Es aquí nosotros, en nuestras responsabilidades, cómo hemos trabajado, puesto que no somos los dueños, sino, en otro momento se dirá, administradores. Y que vamos a dar cuenta de la administración de todo y cada uno de los bienes que se nos ha dado, no solamente materiales, sino espirituales y también de fe, de años, también de inteligencia, cualidades, dones, carismas que se nos ha dado, y de nuevo también posesiones. Y nos ayuda mucho a entender aquello que se dice del pecado. Es verse a sí mismo, o sea, un egocentrismo, o como se dice por ahí, ver nomás nosotros el ombligo. Y eso realmente viene siendo el pecado, que deseo yo todo y consecuentemente no puedo, no quiero compartir o dar a Dios lo que corresponde. Y esto se va a traducir en lo que precisamente nos va a decir la segunda lectura de Pablo a los filipenses. Hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pero, ¿cómo se va a comprender y a vivir esto?
Precisamente, de nuevo, Filipenses, primera parte. No se inquieten por nada. Más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y en las súplicas, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones, pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y de dónde viene precisamente el pecado? Del corazón y del pensamiento, o viceversa también. Y eso nos va a hacer precisamente la lamentación, primera lectura de Isaías. Yo esperaba que diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agraces. Y agraces quiere decir aquel fruto que no crece y consecuentemente cae a la tierra. Y esto quiere también decirnos en otro momento, aquellos que recibieron la palabra o la semilla, produjo el 30, el 60 y el 90. Y viene a mi mente aquella homilía de un padre en el Distrito Federal o Ciudad de México. ¿Quieren saber quiénes son los que produjeron el 90? Vean a su alrededor las imágenes de santos y santas que como nosotros vivieron y pudieron vencer el mal con el bien y de nuevo con peticiones y oración, súplicas y gratitud a Dios. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. Nos adentramos ahora al comentario a la ordenación general del misal romano, del padre José Antonio Berenguer Cerdá, editorial Monte Carmelo. Nos dice en el número 18 de su libro, y nos habla acerca de el silencio en la misa. Hemos hablado de cantos, de gestos, posturas, pero hay un elemento muy importante para la buena participación en la Santa Misa: el silencio. Así lo dice el número 45 de
la ordenación general del misal romano. También, como parte de la celebración, ha de ser guardarse a su tiempo el silencio sagrado. Es parte de la celebración. Debemos pues prestarle la atención debida. No podemos considerarlo algo sin importancia, porque si es parte de la celebración, contribuye a que recibamos el fruto de gracia de la misa. A su tiempo, porque cada silencio tiene su función propia, según el momento en que se guarde. La naturaleza de este silencio depende del momento de la misa en que se observa. Así, en el acto penitencial, los presentes se recojan en su interior. En ese momento de silencio, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, para que las palabras "yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho", o bien de las otras formas penitenciales, no las digamos de modo rutinario, sino que sean un verdadero encuentro con la misericordia de Dios que nos dispone a la misa como al pan de la palabra. También confieso ante mis hermanos que he pecado mucho, abriendo el corazón a perdonar y a ser perdonado, de manera que, con el mutuo perdón, pueda presentar mi ofrenda al altar. Nos recogemos en nuestro interior de nuevo después de la invitación a orar. En la oración llamada colecta, con la que termina el rito de entrada, el sacerdote dice: oremos, y deja unos momentos de silencio. Tomamos conciencia de que vamos a hablar con Dios. Cada uno le presenta su petición, que el sacerdote recoge, colecta y presenta al Señor junto con la petición de la Iglesia en la oración de ese día. Unidos por el perdón y la oración, nos disponemos a escuchar su palabra. Sin el silencio, que nos ayuda a caer en la cuenta de que vamos a hablar con Dios, es muy fácil caer en distracciones y rutinas. Al terminar la lectura o la homilía, mediten brevemente sobre lo que han oído. Es la atención a las palabras de Dios. Meter en el corazón lo que hemos oído para que se haga vida. El silencio puede hacerse después de cada lectura y de la homilía, o solo terminada la homilía. Números 128, 130 y 136. Después de la comunión, alaben a Dios en su corazón y oren. Cuando ha terminado la comunión, esto es, de que comulguen todos los fieles, se guardará el silencio sacramento en el sagrario. Es el momento de sentarse y guardar silencio, recogidos en alabanza y diálogo, de amor con el Señor, al que acabamos de recibir.
en lugar de silencio, puede haber un canto o himno de alabanza, en cuyo caso también conviene guardar un breve silencio al decir oremos, antes de la oración, después de la comunión. Es laudable que se guarde ya antes de la misa y de la misma celebración un silencio en toda la iglesia, en la sacristía, en los lugares más próximos, a fin de que todos puedan disponerse adecuada y devotamente a las acciones sagradas. Sin este silencio de preparación y de respeto a la presencia del Señor sacramentado y a los demás, será difícil entrar de lleno en la celebración y participar de modo que recibamos el fruto más pleno. Si empezamos por aquí, nos será más fácil aprovechar los demás silencios, evitar rutina y distracciones y participar con más fruto en cada una de las celebraciones. Y aquí añado, es por eso que en un tiempo atrás había los atrios o sitios, diríamos hoy, previos a la iglesia. Sí, en un momento sirvieron de panteón, recordemos aquello del Camposanto, que era precisamente allí donde se sepultaban anteriormente a todos los bautizados. También otra de las cosas que se tiene viene siendo que además hay, entrando por la puerta principal, un cancel donde se entra lateralmente, no centralmente, porque también eso bastante ayuda a ir bajando los ruidos que hay en el exterior y haya precisamente en el interior de la iglesia este respeto, como se quiere decir, y valga también recordar lo que dijo en otro momento en una reunión de liturgos en el Vaticano el Papa Francisco a los liturgos, que les pedía y recomendaba que se retomara en los fieles el silencio interior, porque cada vez se está viendo en las iglesias un lugar más, como si fuera por lo pronto el atrio, por lo pronto el parque, y también ya se toma con grande irreverencia pues entrar con cachucha y a veces con sombrero, etc. Todo esto nos hace también entrar en relajamiento y más que todo no respeto a los lugares. Y tomemos las palabras del Papa. Recuerden el respeto a los santos lugares, y dentro de ello está esto del silencio. Regresamos en unos momentos. Le esperamos.
siguiente segmento de una liturgia para la vida. Ahora vamos a adentrarnos en los santos y santas de esta semana. 9 de octubre. San Dionisio, obispo y compañeros mártires, año 250. Aunque no se sabe mucho de este santo, según una historia de San Gregorio de Tours, siglo VI, Dionisio fue uno de los 7 obispos enviados desde Italia a Francia a evangelizar durante el reinado del emperador Decio, y se cree que fue martirizado durante una de las persecuciones romanas junto con Rústico y Eleuterio. En el siglo VII, sus reliquias fueron transportadas a la abadía benedictina de San Dionisio, cerca de París. Dionisio es el patrón de esta ciudad. San Dionisio es venerado e invita a la imitación por su testimonio de Cristo frente a las tentaciones y persecución. El catecismo explica el sentido de la petición del Padre Nuestro, de no caer en la tentación, y asegura, adquiere todo su sentido dramático referida a la tentación final de nuestro combate en la tierra. Pide la perseverancia final. En este día también celebramos a Juan Leonardi, presbítero, 1541-1609. Juan nació en Italia. Después de sus estudios, ejerció su profesión como farmacéutico, pero dejó la profesión para entrar en el seminario. Una vez ordenado, se dedicó a la instrucción catequética de niños y jóvenes en su ciudad natal de Lucca. Contemporáneo de José de Calasanz y Felipe Neri, fundó la Congregación de Clérigos de la Madre de Dios y la Confraternidad de la Doctrina Cristiana. Bajo el Papa Pío V, la congregación se unió a los clérigos regulares de las escuelas pías. Por conflicto en su propia ciudad, marchó a Roma, donde Felipe Neri le animó a enviar miembros de su congregación a misiones extranjeras. Con el español Juan Bautista Vives, fundó el colegio urbano Propaganda Fide. Su gran deseo y pasión era llevar el Evangelio a todos. Anima a todos los cristianos a reflexionar sobre las situaciones en las que podría actuar y predicar por la palabra y el testimonio de vida. El catecismo une testimonio misionero a la vida moral diciendo: la fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo. Número 1044. 11 de octubre. San Juan XXIII, Papa, 1881-1963. Nacido Angelo Giuseppe Roncalli
en 1881 en Italia, ingresó en el seminario cuando solo tenía 11 años. A los 14 años de edad, empezó a redactar sus apuntes espirituales, que siguieron durante toda su vida y se ha recogido como el diario de su alma. Fue ordenado en 1904 y pronto empezó a trabajar como secretario del obispo de Bérgamo. Colaboró en diversas revistas católicas y fue profesor de historia, patrología y apologética en el seminario. Cuando en 1915 Italia entró en guerra, Roncalli fue movilizado como sargento de sanidad y también fue capellán castrense en los hospitales. Al terminar la guerra, el Papa Benedicto XVI le llamó a presidir la pontificia obra para la propagación de la fe. También fue visitador apostólico para Bulgaria, para lo que fue ordenado obispo. También fue más tarde delegado apostólico en Turquía y Grecia. Durante la Segunda Guerra Mundial, puso a salvo a muchos judíos, ayudó a prisioneros de guerra y se preocupó por la organización eclesiástica de Francia. En 1954 fue creado cardenal y promovido al Patriarcado de Venecia. En 1958 fue elegido papa, tomando el nombre de Juan XXIII. Convocó el Concilio Ecuménico Vaticano II y escribió importantes encíclicas de doctrina social como Mater et Magistra y Pacem in Terris. El catecismo cita las encíclicas de Juan XXIII varias veces en referencia a los derechos humanos y el ejercicio de la autoridad. Siempre se le recuerda como el Papa bueno, por su gran bondad, su sonrisa y sentido del humor, y su cercanía al pueblo. Era humilde y sencillo y muy activo, y practicó las obras de misericordia espirituales y corporales. Su papado duró solamente 5 años, pero ha dejado una huella imborrable. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado llegar a sus hogares con estas líneas para cada vez más enfatizar nuestra fe cristiana y católica. Se despide de ustedes el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal. Si Dios nos prestara vida, dentro de 8 días regresaremos nuevamente con este programa que también pueden ustedes acceder, además de YouTube, una liturgia para la vida, en otros medios como es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Feliz noche y día para ustedes.